Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aula de Ciencias. En el vídeo de hoy vamos a resolver el modelo 0 para las PAU 2025 de Química de la Comunidad Autónoma de Asturias. Y con este tendremos el penúltimo vídeo de esta serie que estamos haciendo, donde estamos resolviendo todos estos modelos 0. Y la semana que viene publicaremos el último, que será el de Extremadura. Pues bien, como siempre vamos a ver un poco en este modelo 0 de Asturias qué es lo que nos pide. Y fijaros que lo que nos pide es que respondamos una de las opciones, la A o la B, de 4 de 5 preguntas. ¿De acuerdo? Este examen consta de 5 preguntas. Fijaros, la pregunta 1 con su opción A o la pregunta 1 con su opción B. A la derecha tenemos la pregunta 2 con la opción A o la pregunta 2 con la opción B. Y lo mismo no pasa para la 3, para la 4 y para la 5, ¿de acuerdo? Entonces vosotros recordad que solo tenéis que hacer, como os dice al inicio, 4 de estas 5 preguntas y solo uno de los apartados, el A o el B, una de las opciones. Cuidado con estas cosas porque aparte os dice que se va a penalizar si se hacen cosas más de las que se piden. Por eso que antes de ponernos a resolver como unos locos, por favor leámonos bien qué es lo que nos está pidiendo el examen, ¿de acuerdo? Este modelo 0. Pues bien, visto un poco en qué consiste este examen, así muy en general, vamos a lo importante que es a resolverlo. Recordar que yo voy a resolver todas las opciones, ¿de acuerdo? Tanto los 5 ejercicios como la opción A como la opción B. ¿Para qué? Para que así vosotros tengáis más conocimientos y más para practicar. Pues como siempre empezamos a leer y nos dice esta pregunta 1 de la opción A que la gráfica muestra los valores experimentales de la primera energía de ionización en kilojoules/mol de los 8 elementos que forman el tercer periodo de la tabla periódica. A. Indique a qué es debida la tendencia general observada y B. Justifique las excepciones encontradas con el magnesio y el fósforo. Pues bien, aquí tenemos la tabla. Vamos a ponérnosla aquí y fijaros que tenemos pues el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón. Y en general se ve una tendencia de ir hacia arriba, pero fijaros que hay algunas excepciones. Y aquí es lo que nos dice, ¿de acuerdo? Pues bien, nosotros ¿qué sabemos de este ejercicio 1A? De la energía de ionización. Pues bien, nosotros sabemos que al avanzar en el periodo lo que hace es que aumente la energía de ionización, como vemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué es? Porque a la que vamos avanzando es más difícil separar el electrón de la última capa. ¿Por qué? Porque aumenta su carga nuclear efectiva, es decir, el número de protones, haciendo que haya una mayor atracción nuclear de los electrones de valencia hacia el núcleo. ¿De acuerdo? Y después en el apartado B nos preguntaba que justificáramos qué pasaba con el magnesio y el aluminio. Pues bien, vemos no, con el magnesio y el fósforo, perdón. Vemos que entre el magnesio y el aluminio disminuye la energía de ionización. Voy a ponerlo un poquito más abajo para que se vea. ¿De acuerdo? Del magnesio al aluminio vemos que este punto azul disminuye. Si hacemos las configuraciones electrónicas del magnesio, que tiene Z igual a 12, y la del aluminio, que es Z igual a 13, con el diagrama de Müller, ¿de acuerdo? Vamos completando las configuraciones electrónicas de estos dos elementos. Vemos que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿vale? Y el de aluminio 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Pues, ¿qué pasa aquí?
Aquí lo que nos pasa es que pasamos de tener una configuración bastante estable, donde todos los orbitales que tienen los electrones completos, a tener un electrón aquí solo en el orbital este 3p. Esto lo que hace es que sea más fácil arrancar este electrón que el del magnesio. Y fijaros que al tener el magnesio esta capa como llena, estos orbitales llenos, hace que sea más difícil arrancar este electrón, por eso esta pequeña diferencia. ¿Y qué pasa en el caso del fósforo? Pues en el caso del fósforo pasa algo muy similar. El fósforo tiene Z igual a 15, es decir, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ¿vale? ¿Y qué nos pasa aquí? Pues que el fósforo también tiene cierta estabilidad, tiene estos este orbital P se le llama de capa semillena. Cuando el orbital P tiene 3 electrones, el D tiene 5 y el F tiene 7, esto lo que pasa es que de estos 3 orbitales que tiene el P hay un electrón en cada uno de sus orbitales, lo mismo que pasa en el D y lo mismo que pasa en el F. Y esto le confiere cierta estabilidad, haciendo que este electrón sea más difícil de arrancar de lo que sería en su propia serie. Y por eso hay estas dos excepciones, que son la del magnesio y la del fósforo. Una vez resuelta este 1A, vamos a ver qué nos pedía en la pregunta 1B. En la 1b nos dice que en la tabla aparecen 4 posibles spin orbitales descritos por sus correspondientes números cuánticos. Y aquí veis la tabla donde tenemos los 4 orbitales. De n la mayoría tienen 3 menos el orbital 3 que tiene 2 y los diferentes valores de L, ML y MS. Y nos dice que indique razonablemente cuál de ellos puede corresponder a un electrón de la capa de valencia del átomo de azufre en su estado fundamental. Y B, calcule la incertidumbre asociada a la posición de un electrón si la incertidumbre asociada, dejadme que vamos a otro lado, a su velocidad es de 5,97 por 10 a la 4 metros partido por segundo. Y nos dan como dato h, que es la constante de Planck, y la masa del electrón. Y por último, de este 1b nos pide el apartado C, que dice que escribe las configuraciones electrónicas de los átomos de flúor, magnesio, fósforo y cromo. Pues bien, volvemos al inicio. Es que este examen está presentado de una forma un poco complicada, la verdad, para poder hacer esto que estamos haciendo, pero bueno, como tenéis todos los PDFs en mi página web, pues seguro que vosotros ya los habéis conseguido en las páginas oficiales, pues intentar tener el PDF vosotros cerca y fijaros aquí en lo que estamos resolviendo. Pues bien, ¿qué nos decía este 1 opción B? Pues que teníamos esta tabla, ¿de acuerdo? Y nos dice en el apartado A que razonemos cuál de estos podría corresponder a un electrón de la capa de valencia del átomo de azufre. Pues bien, lo primero que necesitamos saber es cuál es la capa de valencia del azufre. El azufre tiene Z igual a 16 y si hacemos la configuración electrónica como hemos hecho en el ejercicio anterior, pues es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Pues bien, ¿cuál es su capa de valencia? Su capa de valencia es la que tiene n más grande, en este caso n igual a 3. Y para saber cuál es la capa de valencia, recordar que es ns, np, n-1d, n-2f. En este caso, 3s2, 3p4 es nuestra capa de valencia. Fijaros que si nuestra capa de valencia es esta, sabemos que n es igual a 3. Por lo que ya de la tabla anterior podemos descartar la línea tercera, el tercer orbital. ¿Por qué? Porque no puede ser n igual a 2, es n igual a 3. Después, si n es igual a 3, recordar que L puede ser 0, 1 o 2, es decir, puede ir de 0 a n menos 1.
siendo 0 se equivaldría al orbital S, 1 al orbital P, 2 al orbital D. No tenemos orbital D, por lo que también podemos descartar la opción 1 y la opción 4. Es decir, la única opción que nos queda que puede ser posible es la 2. ¿Por qué? Porque fijaros que en la opción O2, n igual a 3, vemos que nuestra capa es 3, L es igual a 1, un orbital P, ML puede ir de menos L a más L, es decir, puede ser menos 1, 0 o más 1, y MS, recordar que puede ser o un medio o menos un medio. Así que el orbital 2 es el que puede corresponder a un electrón de la capa de valencia del átomo de azufre. ¿Qué más nos pedía? Nos pedía en el apartado B calcular la incertidumbre asociada a la posición de un electrón si sabemos, y nos vamos a ir al otro lado porque estará toda la información, la incertidumbre asociada a su velocidad y unos datos. Pues bien, en el apartado B nos pide la incertidumbre asociada a la posición si sabemos la de la velocidad, que es igual a 5,97 por 10 a la 4. Pues bien, tenemos que saber que la incertidumbre asociada a la posición multiplicada por la de la velocidad es igual, o es mejor dicho, es mayor o igual a esta constante de Planck dividido entre 4pi por la masa del electrón. Lo que tenemos que hacer ahora es sustituir en esta fórmula incremento de x por 5,97 por 10 a la 4 mayor o igual a 6,63 por 10 a la menos 34 dividido entre 4pi por la masa del electrón, que lo tenemos aquí, que es 9,11 por 10 a la menos 31, fijaros que nos da que el incremento de x es mayor o igual a 9,7 por 10 a la menos 10. ¿En qué unidades? Pues en las unidades son metros. ¿Por qué? Porque si vamos mirando las unidades que hemos ido poniendo aquí, nos quedan julios por segundo dividido entre kilogramo por metro partido por segundo. Y lo que nosotros tenemos que saber es que un julio es igual a kilogramo metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Entonces, si esto se junta, lo que nos queda al final son las unidades de la posición, que son metros. Y por último, en este 1b teníamos el apartado C, que lo tenemos aquí, y que nos dice que escribamos las configuraciones electrónicas de los átomos de flúor, magnesio, fósforo y cromo. ¿De acuerdo? En su estado fundamental. Pues bien, nosotros sabemos que el flúor es igual a Z igual a 9, el magnesio Z igual a 12, el fósforo Z igual a 15 y el del cromo nos lo da el enunciado, que es 24. Volvemos a hacer nuestro diagrama de Müller para saber cómo tenemos que ir rellenando estos orbitales. Recordar que es así, pero bueno, ya lo hemos hecho anteriormente y vamos a ir completando. Para el flúor, 1s2, 2s2, 2p5. Para el magnesio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Para el fósforo, que son 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Y por último en el cromo, pues fijaros que el cromo es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, todo esto es 20, y nos faltan 4, 3d4. Pero, ojo, nos piden su estado fundamental. ¿Qué pasa? Que aquí, muchas veces, como lo que hemos hablado del primer ejercicio de la estabilidad de las capas semillenas de los P, los D y los F, lo que pasa es que un electrón de aquí viene para acá porque es mucho más estable esta configuración que la anterior. Así que la configuración en su estado fundamental es esta de aquí en el caso del cromo. Y con esto hemos visto pues el primer ejercicio y vamos ahora en el ejercicio 2 las dos opciones, que es lo que nos pide.
Pues empezamos con el 2A, donde solo hay un apartado y nos dice que representemos las estructuras de Lewis de las siguientes especies e indiquemos también su geometría. Pues bien, en este 2A, la molécula A, este fluoruro de boro con carga negativa, porque tenemos un flúor extra, vemos que es el boro, con 4 flúors a su alrededor. Cada boro, como está en el grupo 3, tiene 3 electrones de valencia y el flúor, que está en el grupo 17, tiene 7 electrones de valencia. Recordar que tenemos lo que es la regla del octete, que nos dice que cada elemento quiere estar rodeado de 8 electrones. Así que cada flúor lo que va a hacer es intentar compartir con el boro un electrón. ¿De acuerdo? Y el boro es de los que no cumplen la regla del octete, sino que él con 6 electrones a su alrededor ya es estable. ¿Pero qué nos pasa aquí? Aquí nos pasa que la molécula era el BF4 negativo. ¿Este negativo qué significa? Que hemos añadido un electrón a la molécula. ¿Y dónde lo añadimos? Pues si lo ponemos aquí, este flúor que nos quedaba colgado también podrá unirse, pero como hemos añadido un electrón, por eso la carga final es negativa. Es decir, su estructura de Lewis será esta de aquí. Fijaros que con esta estructura de Lewis, la estructura geométrica representada sería esta de aquí. Que no quería dibujar. Y esta geometría es la tetraédrica. En el apartado B tenemos el H2S, un azufre del grupo 16, así que 6 electrones a su alrededor y 2 hidrógenos, uno por cada lado. El hidrógeno, al igual que el boro, para cumplir la regla del octete, con 2 electrones tiene suficiente. Y fijaros que nos quedarían estos libres, así que nos quedaría esta molécula de aquí. Esta molécula, al igual que la molécula de agua, sabemos que estos pares de electrones libres lo que hacen es que estos enlaces se cierren, creando este tipo de molécula que es la geometría angular. En el C tenemos el CCl4, donde tenemos un carbono del grupo 14, 4 electrones a su alrededor, y unos cloros que, al igual que el flúor del grupo 17, 6 electrones a su alrededor. Pues cada cloro, para completar el octete, le pedirá un electrón al carbono, y el carbono, que tiene 4, necesita otros 4 para completar el octete, pues los compartirá con el cloro. ¿Y qué nos pasa aquí? Pues nos pasa, al igual que en el primer ejercicio, que tendremos esta geometría de aquí, que hemos dicho que era tetraédrica. Y por último, en el apartado D, tenemos este CS2, donde el carbono hemos dicho que es 4 y el azufre del grupo 16 es 6. ¿Qué nos pasa aquí? Pues que el carbono central le faltan 2. Así que lo que va a hacer es compartir 2 electrones del azufre, y lo mismo por aquí, quedando libre 2 electrones por cada lado del azufre, quedando una estructura tal que así. Esta estructura, fijaros que al no tener, como aquí, los pares de electrones que se repelen, es lineal. Y con esto tenemos el 2A completado, y vamos a ver ahora qué nos pide en el 2B. Pues el 2B nos pide que, utilizando el ciclo de Bohr-Haber, calculemos la entalpía estándar de red del NaCl. Vamos a empezar sabiendo qué es la energía estándar de red, conocida como estándar de red o también conocida por la U. La energía estándar de red es la formación de la sal, en este caso el NaCl, en estado sólido, a partir de sus iones en estado gas. Y esto es la energía de red. Pues bien, tenemos que calcular esta energía de red con otras
datos que nos está dando. Vamos a ver estos datos, ¿qué son? Un dato es la energía, primera energía de ionización del sodio, también conocido como energía de ionización del sodio. ¿Y esta fórmula qué es? Pues bien, esto lo que es que el sodio, su energía de ionización, es decir, que se ioniza dejando ir un electrón. Y todo esto en estado gaseoso. La segunda es la primera afinidad electrónica del cloro, que es lo mismo que la afinidad electrónica del cloro. ¿Y esta fórmula cuál es? Pues la afinidad electrónica es la capacidad de coger un electrón, es decir, que del cloro gas más un electrón pasa a cloro negativo gas. La siguiente, la entalpía de formación del NaCl. ¿Qué es la entalpía de formación del NaCl? Pues es la formación del NaCl sólido a partir de sus elementos en estado estándar, ¿de acuerdo? El Na es un metal sólido más el cloro 2 que es gas. Y lo que hacemos es igualar la reacción. Cuidado con las igualadas de las reacciones en este ciclo de Boerhaave, que si no, no nos saldrá todo correcto. Siguiente dato es la entalpía de sublimación del sodio. Es decir, la sublimación es pasar de sodio sólido a sodio gas. La sublimación es pasar del estado sólido a estado gas. Y por último, la entalpía de disociación del cloro, que es cuando el cloro 2 pasa a cloro gas. Es decir, se separan las dos moléculas. Pues bien, con todo esto, nosotras ahora, con todo esto de aquí, lo que tenemos que hacer es ver cómo reorganizamos estas reacciones para obtener la reacción de arriba. El ciclo de Boerhaave, que voy a pasar al siguiente lado para hacerlo, es pues que del sodio más gas más cloro negativo gas pasa a NaCl sólido, esto es la energía de ionización. También tenemos otra reacción que es la de formación, donde el sodio sólido más un medio de Cl2 gas pasa a NaCl, esto es la entalpía de formación del NaCl. También sabemos que el Na sólido lo podemos pasar a Na gas a través de la entalpía de sublimación y que con la la energía de ionización, podemos pasar de sodio gas a sodio más. Y con el cloro nos pasa algo parecido. Sabemos que un medio de cloro 2 puede pasar a cloro gas a través de la entalpía de disociación del cloro y que de cloro gas podemos pasar a cloro negativo con la afinidad electrónica. Es decir, para calcular esta reacción que va para allá, yo puedo hacer lo mismo yendo por otro camino, que es yendo por aquí. Es decir, que la energía de ionización será igual a menos la energía de ionización del sodio menos la afinidad electrónica del cloro menos la entalpía de sublimación del sodio menos la entalpía de disociación del cloro más la entalpía de formación del NaCl. ¿Y esto por qué? Porque si yo voy de aquí para acá, voy en contrario del sentido de la flecha, le tengo que poner un negativo. En esta también voy en el sentido contrario negativo, sentido contrario, y la única que voy en el mismo sentido, por lo que es la única que hemos puesto positiva, es la de la entalpía de formación del NaCl. Hecho esto, lo único que tenemos que hacer
es sustituir los valores que tenemos aquí como datos del enunciado y lo que nos dice es que la entalpía de red del NaCl, también conocida como U, es igual a menos 788 kilojoules partido por mol. Y con esto también tenemos el apartado 2 resuelto y vamos a ver ahora qué nos pide la pregunta número 3. Pues la pregunta 3, opción A, nos dice que calcule a 298,15 kelvins la entalpía estándar de reacción correspondiente a la combustión del metano y B, indique razonadamente si la reacción es exotérmica o endotérmica. Pues muy bien, en este ejercicio 3A, en el primer apartado, nos pide calcular la entalpía estándar de la reacción, de la combustión del metano. El metano, recordar que es el CH4 y que toda molécula orgánica, cuando está en contacto con el oxígeno, hay la combustión y recordar que siempre se produce CO2 más agua. Y lo que tenemos que hacer aquí es igualar la reacción. Siempre que nosotros escribimos una reacción, tenemos que igualarla. Mientras que si nos la da el enunciado, la reacción normalmente ya está igualada. Pues bien, nos falta aquí un 2. 4 oxígenos en cada lado, un carbono y 4 hidrógenos. Y esta es la reacción de combustión del metano. Pues bien, ¿cómo es su entalpía? La entalpía de la reacción. Pues bien, la entalpía de la reacción, fijaros que de los datos que nos da las entalpías de los compuestos que participan en la reacción. Así que nosotros sabemos que la entalpía de la reacción es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos y recordar que siempre se tiene que multiplicar por el factor estequiométrico. En este caso, ¿qué tenemos de productos? Pues tenemos el CO2 y el agua. Como tenemos 2, pues 2 agua. Menos la de los reactivos, que en este caso solo vamos a poner la del metano. ¿Por qué? Porque el CO2 es elemento en estado estándar y su entalpía es 0. Fijaros que en la tabla no nos la están dando este valor. Es decir, que la entalpía de esta reacción es igual a menos 393,1 más 2 veces menos 285, 5 menos 74,8. Es decir, que esto nos da menos 889,3 kilojoules partido por mol. Y esto es el apartado A. Y en el apartado B nos dice si esta reacción es exotérmica o endotérmica. ¿Y cómo podemos saber si una reacción es exotérmica o endotérmica? Pues mirando la entalpía, el signo de la entalpía. Fijaros que esta entalpía es inferior a 0, es negativa, por lo que le está pasando al... yo para ver si es exotérmica o endotérmica lo que digo es, yo soy la reacción y si yo me quedo negativa es porque estoy sacando cosas para afuera, es decir, exotérmica. Siempre que tenemos un valor de entalpía en negativo, la reacción es exotérmica, ¿de acuerdo? Y esto es porque son más estables los productos que los reactivos, por lo que se genera energía y se libera esta calor, por lo que el sistema se queda negativo. Y con esto tenemos el 3A completo. Y vamos a ver ahora qué nos piden en la pregunta 3B. Y la tenemos aquí. Y en esta pregunta 3B nos dice que consideremos la reacción del N2 más 3 moléculas de hidrógeno, que dan 2 de amoníaco, que a una determinada temperatura una mezcla gaseosa de nitrógeno, hidrógeno y amoníaco se encuentra en un estado de equilibrio. Las cantidades de los tres componentes de la mezcla gaseosa en este estado de equilibrio se muestran a continuación. Y aquí vemos las moles tanto de nitrógeno, hidrógeno como de amoníaco. También nos dice que la presión de la mezcla gaseosa en dicho estado es una presión total de una atmósfera. A. Calcule el valor de Kp. B. Manteniendo la mezcla gaseosa a una presión total de una atmósfera y temperatura,
T, se añaden 0,1 moles de NO2 gas. Calcule en esta nueva situación el valor del coeficiente de la reacción, está QP, este falso constante, y C, compare los valores de Kp y QP para predecir hacia dónde se desplaza la reacción. Pues bien, en este 3b tenemos la reacción del nitrógeno gas más 3 hidrógeno gas que dan 2 NH3, recordad lo que os he dicho en el ejercicio de antes, si el enunciado nos da la reacción, esta reacción está igualada, a no ser que nos diga que la tenemos que igualar, como puede pasar con las reacciones redox. ¿Qué más nos dice? Pues que en el equilibrio, moles en el equilibrio, tenemos 3 de nitrógeno, 1 de hidrógeno y 1 de amoníaco. Y todo esto a una presión total de una atmósfera. Muy bien, pues el apartado A lo que nos pide es que calculemos la Kp. ¿Qué es la Kp? Pues la Kp es la constante de presiones. En la constante de presiones es igual a las presiones parciales de los reactivos, en este caso la presión parcial de los productos, del amoníaco elevado a su factor estequiométrico 2 dividido entre la de los reactivos. Ahora sí, la presión del N2 por la presión del H2 y todo esto multiplicado por 3 elevado a su factor estequiométrico. ¿Y cómo puedo calcular las presiones parciales? Pues si yo tengo la presión total y los moles de cada uno de los componentes, puedo aplicar la fórmula que presión parcial es igual a presión total por la fracción molar del componente. Es decir, para el caso del NH3 será igual a la presión total 1 multiplicado por la fracción molar de NH3. ¿Cuánto es? Pues 1, que es lo que tenemos de moles de NH3, dividido entre los moles totales, que son 3 más 1 más 1, es decir, 5. Pues bien, la presión del NH3 será igual a 0,2 atmósferas. ¿A qué será igual? Pues esta será igual a la presión molar del hidrógeno. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos moles. En cambio, la presión del nitrógeno será igual 1 por 3 moles que tengo de nitrógeno, 3 más 1 más 1. Esto nos dará 0,6 atmósferas. Pues teniendo ya las presiones parciales ya puedo aplicarlas aquí. Y sé que Kp es igual a 0,2 al cuadrado dividido entre 0,6 multiplicado por 0,2 a la 3. Y esto nos da un valor de Kp de 8,33. Y esto sería el apartado A. En el apartado B, fijaros que lo que nos dice es que ahora tenemos un nuevo equilibrio. Yo tenía, ¿no?, el nitrógeno más 3 veces el hidrógeno, que está en equilibrio con 2 veces el NH3. Y tenía 3 moles aquí, un mol aquí y un mol aquí. Y ahora lo que me dice es que añado 0,1 moles de NO2. Es decir, ahora este equilibrio se rompe y se crea una situación, llamémosle 1, donde hay 3,1 moles aquí, un mol y un mol. Y ahora me dice, y que calculemos la Kp. Recordar que la Kp es esta constante, que no es la constante de equilibrio, sino que es la constante en el momento. ¿En qué momento? Pues vamos a ver en este momento de aquí. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer de forma similar que lo hemos visto antes. Lo que ahora las fracciones molares serán ligeramente diferentes. La presión total sigue siendo 1, pero las fracciones molares vamos a ver que cambian por este 0,1 de nitrógeno que hemos añadido. Es decir, que la Kp sería igual a la presión total por la fracción molar de NH3 al cuadrado dividido entre la presión total por la fracción molar de N2 por la presión total multiplicado por la fracción molar del hidrógeno, y todo esto elevado a la 3. Es decir, así de forma rápida, 1 por 1 dividido entre 5,1 y esto al cuadrado dividido entre 1 más 1 dividido entre 3,1 dividido entre 5,1 por 1, no sé por qué he puesto sumado, espera, vamos a borrarlo y lo volvemos a poner porque no se ve bien, así que quede claro.
1 multiplicado a los moles, que son 3,1, dividido entre 5,1, que es el total, y todo esto multiplicado por 1 dividido entre 5,1, todo esto elevado a la 3. ¿Y esto qué valor nos da de QP? Pues nos da un valor de QP de 8,39. ¿Y esto por qué lo hemos hecho? Pues bien, esto lo hemos hecho porque es el apartado B, y ahora en el apartado C lo que nos pide es que comparemos estos dos valores. Vemos que QP es igual a 8,39 y que KP es igual a 8,33. Fijaros que el valor de QP es mayor que el valor de KP. ¿Esto qué significa? Pues bien, que cuando nosotros estamos en equilibrio y los destorbamos y creamos una nueva situación, esta situación tendirá otra vez al equilibrio, es decir, que esta QP querrá volver a ser el valor de KP, es decir, de 8,33. Por lo que tiene que pasar que la QP tiene que disminuir. Si la QP tiene que disminuir, ¿qué es lo que tiene que crecer? ¿El numerador o el denominador? Pues lo que tiene que crecer es el denominador, es decir, lo que tiene que aumentar es la concentración de N2 o los moles de N2 y los moles de hidrógeno. Es decir, que al añadir estos 0,1 moles de N2, la reacción se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia la formación de N2 más hidrógenos. Y con esto tenemos este ejercicio 3 también completo y vamos a pasar ahora a los ejercicios número 4. Pues el 4A nos dice que calculemos a 25 grados centígrados el pH de una disolución acuosa 0,01 molar de HNO2 y nos da el dato de su constante de acidez a 25 grados, que es 5,52 por 10 a la menos 4. Pues bien, en este 4A tenemos, como hemos dicho, este HNO2 a una concentración de 0,01 molar. Nos da la constante de acidez, por lo que sabemos que esto es un ácido. Si tiene la constante de acidez, sabemos que este ácido en agua está en equilibrio en sus protones más la base conjugada. Esto es lo que tenemos al inicio y nos da el valor de la Ka, que es 5,52 por 10 a la menos 4. Pues bien, nosotros sabemos, ¿no?, que tenemos al inicio esto, pero que después va a haber un equilibrio, y este equilibrio lo que va a hacer es desplazarse hacia la derecha, por lo que va a desaparecer X cantidad del ácido y se va a crear X y X de los productos. También sé que la constante de acidez, que es 5,52 por 10 a la menos 4, es igual a la concentración de los productos elevado a su factor estequiométrico dividido por la concentración de los reactivos. Estas concentraciones yo no las sé, pero sí que sé que son XX y abajo 0,01 menos X. Lo que tengo aquí es una ecuación de segundo grado que se puede resolver. También podemos decir, para ir rápido, que esto es muy similar a 0 y así obtenemos que X es igual a 0,00235 molar. ¿Qué es lo que nos pedía el enunciado? El pH. Pues bien, X ¿a qué es igual? X es igual a la concentración de H3 o más. Y yo sé que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Es decir, que el pH de esta disolución es 2,63. Con esto tenemos el 4A y vamos a ver ahora qué nos pide el 4B. Y nos dice que calculemos las energías de Gibbs estándar de la reacción a 298,15 kelvins correspondiente al proceso que ocurre en una celda galvánica que se utilizan los sistemas redox de cobre más 2 cobre y zinc más 2 con zinc. Y el dato que nos da es la F, la constante de Faraday, y fijaros que también nos da en una tabla los potenciales estándar de la reacción. Pues bien, como nos está diciendo que calculemos la energía de Gibbs,
La energía de Gibbs se puede hacer de muchas maneras, pero recordar que cuando estamos en una reacción redox, la energía de Gibbs se puede calcular como menos NFi multiplicado por el potencial estándar de la reacción. N es el número de electrones que se intercambian, F es la constante de Faraday y E es la Fem de la pila. Como esta reacción nos dice que es una celda galvánica, es decir, una reacción espontánea, sabemos que la energía de Gibbs será negativa. Si la energía de Gibbs es negativa, sabemos que la Fem será positiva. Entonces, viendo los valores que tenemos de la Fem de reducción del cobre y del zinc, vemos cómo la reacción que va a tener lugar va a ser que de cobre más 2 pase a cobre y que de zinc pase a zinc más 2. Ahora lo que tenemos que hacer con estas dos semireacciones es igualarlas para calcular este N, que son los moles, los electrones que se intercambian. Fijaros que simplemente haciendo esto ya tenemos las dos semireacciones igualadas. Es decir, que este N, el número de electrones intercambiados, es 2. ¿Qué más tenemos que saber? También tenemos que calcular la Fem de la pila. Pues bien, la Fem de la pila es igual a la Fem de la reducción menos la Fem de la oxidación. ¿Por qué este negativo? Porque fijaros que el valor que nos da en la tabla es siempre de la reacción de reducción, así que la de oxidación, que es al revés, se le tiene que cambiar el signo, es decir, 0,34 menos 0,763, es decir, 1,1 volts. Pues ya tengo todos los datos que puedo aplicar en mi energía de Gibbs, en mi fórmula, donde menos 2 por la F, que nos la da en el enunciado, 9,65 por 10 a la 4, multiplicado por el 1,1 volts, nos da que la energía de Gibbs de este proceso es menos 212.879 joules partido por mol. Y con esto tenemos la pregunta 4 acabada, y ahora vamos a ver qué es lo que nos piden en las dos diferentes opciones de la pregunta 5. Pues bien, antes de leer esta pregunta 5, os recomiendo que, como ya sabéis, este modelo, como os he dicho anteriormente, está impreso de una forma un poco extraña. Que lo busquéis vosotros, lo encontraréis en mi página web, que lo tenéis la descripción en el vídeo, para así poder tenerlo a mano, poderlo leer bien, porque aquí vamos a tener que subir, bajar, va a ser un poco, bueno, ir de izquierda a derecha va a ser un poco rollo, pero bueno, como he dicho antes, lo importante es la resolución. Pues bien, nos dicen que se ha determinado a la misma temperatura, pero en 4 condiciones iniciales diferentes, la velocidad inicial de la reacción siguiente, donde el Br O3 negativos más 5 Br negativos más 6 H3 o más dan 3 Br2 más 9 aguas. Y veis la tabla con las 4 situaciones diferentes. ¿Y qué nos pide? Pues bien, nos pide A, calcule el orden de la reacción respecto al Br3 negativo. B, calcule el orden de reacción respecto al Br negativo. Calcule el orden de la reacción respecto al H3 o más. Calcule el orden de la reacción total. Y por último, calcule la constante cinética. ¿De acuerdo? No, la última no, la penúltima, porque la última es escriba la ley de velocidad. Es decir, nos pide diferentes cosas. Entonces, ¿por qué os digo lo de que busquéis vosotros el enunciado aparte? Porque yo lo voy a dejar en lo que son las tablas, y lo que son los apartados, pues si queréis ir sabiendo lo que va pidiendo, pues si tenéis vosotros el modelo a mano, mucho mejor para vosotros, ¿de acuerdo? Yo lo voy a dejar la imagen aquí. Pues bien, tenemos la reacción, que como siempre vamos a empezar escribiéndola, donde Br O3 negativo más 5 Br negativo más 6 H3 o más dan 3 bromo 2 más 9 moléculas de agua. Tenemos las 4 condiciones, y en el apartado A lo que nos pide primero es calcular
el orden de la reacción respecto al BrO3 negativo. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Esto y los siguientes apartados. Lo vamos a hacer a través de la fórmula de la velocidad es igual a la constante multiplicado por reactivos o productos. En este caso, si miramos la tabla, fijaros que tenemos la de los reactivos. Pues entonces lo vamos a hacer respecto a eso. Esto será alfa, porque no lo sabemos. El del bromo será beta. Y el de agua será gamma. Entonces tenemos que buscar estos tres valores, que serán el apartado A, el apartado B y el apartado C. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es mirar en estos experimentos que tenemos en la tabla cuál de ellos se pueden utilizar para que se anulen entre sí las concentraciones de bromo y de H3O más para que nos quede solo el valor de alfa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, que si nos fijamos en la 1 y en las 2 y sustituimos los valores que tenemos en 1 y 2 de esta fórmula, vemos que la velocidad inicial es 1,2 por 10 a la menos 3 y esto es igual a la constante por la concentración 0,1 alfa por 0,1 beta por 0,1 gamma. Y en la 2, pues lo mismo. En la 2 la velocidad inicial es 2,4 por 10 a la menos 3 es igual a la constante por 0,2 alfa por 0,1 beta por 0,1 gamma. Y ahora, si dividimos esta ecuación 1 entre la ecuación 2, fijaros que lo que nos pasa es que nos queda 1,2 por 10 a la menos 3 dividido entre 2,4 por 10 a la menos 3 es igual a la constante dividido en la constante. Esto se tacha, multiplicado en 0,1 alfa dividido entre 0,2 alfa por 0,1 beta dividido entre 0,1 beta. También se anulan entre sí porque es el mismo valor y está multiplicando y dividiendo, y también nos pasa con esto de aquí. Esto nos queda una ecuación que dice 0,5 es igual a 0,5 alfa, es decir, alfa es igual a 1. El orden de la reacción respecto a este primer reactivo es 1. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el apartado B y C para cada uno de los casos. En el B, recordar que nos piden el orden respecto al Br negativo y en el C respecto del H3O+. Pues bien, en el B las reacciones que tenemos que coger para dividir es la 1 y la dividimos entre la 3. Es decir, que nos queda 1,2 por 10 a la menos 3 dividido entre 2,5 por 10 a la menos 3 es igual a constante entre constante multiplicado por 0,1 alfa dividido entre 0,1 alfa, que también se anulan, multiplicado por 0,1 beta dividido entre 0,3 beta por 0,1 gamma, 0,1 gamma. Esto también se anulan entre sí y nos queda que 0,343 es igual a 0,33 beta, es decir, que beta es igual a 1. El orden de reacción de los dos primeros reactivos es la orden de reacción 1 respecto a ellos dos. Y por último, en el apartado C, nos pedía el de los protones H3O+. Y en este caso, fijaros que lo que tenemos que hacer es dividir la 2 entre la 4, es decir, 2,4 por 10 a la menos 3 dividido entre 5,5 por 10 a la menos 3 es igual a constante entre constante multiplicado por 0,2 alfa dividido entre 0,2 alfa por 0,1 beta dividido entre 0,1 beta. Todo esto también se nos anula entre sí y nos queda 0,1 gamma dividido entre 0,15 gamma. Esto nos da que 0,4363 es igual a 0,667 gamma. Ahora no es tan evidente como antes que el valor era 1, entonces lo que tenemos que explicar es las propiedades de los exponentes. ¿Qué nos pasa con los exponentes? Pues bien, que si aplicamos el logaritmo a un número elevado a ese exponente, el exponente puede pasar fuera multiplicando. Es decir, si yo aplico logaritmos a cada uno de los lados, porque recordar, si yo hago algo en un lado, tengo que hacerlo también en el otro, lo que puedo hacer este que está aquí lo puedo pasar fuera multiplicando. Es decir, que esto es igual a esto de aquí. Así que este valor al final veremos que es 2.
Entonces, fijaros que lo que hemos hecho es, pues si yo quiero saber la concentración, el orden de reacción respecto al primero, al BrO3 negativo, lo que voy a hacer es buscar dos ecuaciones que tenga todo igual menos el concentración de BrO3 negativo. ¿Para qué? Para que no se me anulen entre sí y así poder calcular este orden de reacción. Bien, en el apartado D nos pedía el orden de la reacción total. Pues bien, recordar que el orden de la reacción es igual al orden, la suma de los órdenes de los diferentes compuestos. En este caso, el orden total de la reacción es 4. También en el apartado E nos pedía calcular la constante. Pues ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos 4 situaciones en las que ya conocemos todos los valores menos la constante. Así que elegimos una de ellas, la que más rabia os dé, y aislamos. Es decir, 1,2 por 10 a la menos 3 es igual a la constante por 0,1 alfa, que ya sabemos que es 1, por 0,1 alfa, que ya sabemos que es beta, que es 1, 0,1 al cuadrado. Y esto, si aislamos la constante, nos da que la constante es 12. ¿Y qué unidades tiene la constante? Pues bien, recordar que la velocidad es moles partido por segundo y los demás son concentración. En este caso nos quedaría litros a la 3 dividido entre mol a la 3 por segundo. Recordar que la constante depende del orden de la reacción, sus unidades, y es muy importante calcularla. Y por último, en este enunciado lo que nos pedía es que escribiéramos la ley de velocidad, es decir, la fórmula de velocidad es igual a la constante por la concentración de cada uno de ellos, pero sustituyendo por todos los valores que hemos, es decir, nosotros lo teníamos así, pues sustituir por todos los valores que acabamos de calcular, es decir, que la constante es igual a 12 por la concentración de BrO al 1, Br negativo, H3 o más al cuadrado. Y con esto ya tenemos este ejercicio 5A completado y vamos ahora a ver qué es lo que nos pide en el último punto de este modelo 0, que es la pregunta 5B. En la pregunta 5B, fijaros que se muestra a continuación la fórmula estructural desarrollada del ibuprofeno, ¿vale? Y tenemos esta fórmula de aquí, que lo que voy a hacer es dibujarla, porque así vamos a seguir para abajo y no vamos a poder ver todo lo demás. Pues bien, en el apartado A nos dice que escribamos su fórmula molecular, en el A.2 que copie en el pliego en blanco la fórmula del compuesto y señale todos los átomos de carbono asimétricos. B, escribe la fórmula estructural desarrollada de los siguientes compuestos y nos da el 1-etil 4-metil-ciclohexano, 3-etil 5-metil-heptano y 6-metil-hept2-en-4-ol. Y por último, en el apartado C nos pide que escribamos la fórmula estructural desarrollada del monómero que constituye el policloruro de vinilo y qué tipo de polimerización se sigue en la formación del policloruro de vinilo. Pues bien, vamos a ir paso a paso. Primero tenemos aquí el ibuprofeno y en el A1 nos dice que escribimos su fórmula molecular. Es decir, tenemos que coger esta fórmula y calcular cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos tiene. Si los calculáis, se ve que tiene 13 carbonos, 18 hidrógenos y 2 oxígenos. En el apartado 2 nos dice que copiemos la fórmula del compuesto y señalemos todos los átomos de carbono asimétricos. Recordar que para que un carbono sea simétrico, los 4 sustituyentes tienen que ser diferentes. El único que cumple todo eso es este carbono de aquí, donde tiene por un lado esto, por otro lado el metilo, por otro lado esto, y aquí también tenemos un hidrógeno que cuelga. Así que ese sería el carbono asimétrico. En el apartado B nos pide dibujar la fórmula estructural desarrollada de diferentes compuestos. Pues bien, empezamos con el primero, que es el 1-etil 4-metil ciclohexano.
hexano. Pues bien, vemos que nuestra cadena principal, hexano, es decir, 1 de 6 sin ningún doble ni triple enlace, donde en la posición 1 tenemos un etil, 2 carbonos, y en la posición 4 tenemos un metil. Este sería su fórmula. El otro es el 3 etil 5 metil heptano. Pues bien, una cadena de heptano, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, donde en la posición 3 tenemos un metil y en la posición 5 un metil. Y este sería el 3 etil 5 metilheptano. Y por último, el 6 metil hept 2 en 4 ol. Es decir, en mi cadena de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la posición 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo un metilo, en la posición 2 tengo un doble enlace y en la posición 4 tengo un OH. Pues estas serían la molécula. Seguimos con el punto C, ya estamos acabando este modelo 0 de Asturias de química. En el C1 nos dice que escribimos la fórmula estructural desarrollada del monómero que constituye el policloruro de vinilo. ¿Qué significa policloruro de vinilo? Pues bien, es el cloruro de vinilo muchas veces, es decir, este compuesto de aquí. Y ya por último sí que nos dice que qué tipo de polimerización se sigue para formar este policloruro de vinilo. Pues bien, recordar que cuando yo tengo una cadena simple, pequeñita, y esta lo que hace es irse condensando entre sí y tener n veces este trozo, lo que estamos haciendo es una polimerización. Así que esta reacción es una polimerización por adición en cadena, porque se va formando esta cadena una detrás de la otra. Y ahora sí, con esto hemos acabado este modelo 0 de Asturias para las PAU 2025 de química. Y con esto hemos acabado. Os recuerdo que tenéis mi correo electrónico por si tenéis cualquier duda respecto a este modelo 0, cualquier otro modelo 0 de química o cualquier duda que tengáis de química. Lo tenéis en la descripción del vídeo y también os lo digo que es aida.aulasciencias@gmail.com. También me podéis dejar un comentario aquí en el vídeo con vuestra duda y lo resolveré lo antes posible. También recordaros que en mi página web, que la encontraréis en la descripción del vídeo, tenéis las soluciones de todos los modelos 0 de química de las diferentes comunidades autónomas, a excepción del de Extremadura, que lo publicaremos la semana que viene. Es decir, a lo mejor cuando ya lo estéis viendo vosotros ya están todos publicados. Así que no dudéis en entrar, ir viendo diferentes modelos ceros. Recordar que este año las PAU serán una PAU más global. Cada comunidad autónoma hará su examen, pero los contenidos y las preguntas tienen que ser muy del mismo estilo, es decir, que podéis practicar con los de las diferentes comunidades autónomas y así ir muchísimo más preparados a esta selectividad, a estas PAU que ya están a la vuelta de la esquina y que estoy segura que a todos vosotros os van a ir súper bien, sobre todo si habéis estado estudiando con nosotros. Muchísimas gracias por aprender química con nosotros y recordar que si os ha gustado el vídeo y queréis que sigamos subiendo más contenido similar, darle al like, compartir y comentar el vídeo. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.